y con esa misma alegría, allí desde su hogar, le damos un saludo también a la Iglesia Bíblica Consagración, allí en Montería. Vamos todos juntos aquí, Bogotá y Montería, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos con alegría. Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh. Él es fiel, grande es Él, fuerte es nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey, sobrenatural es nuestro Dios, firme, grande, digno es nuestro Dios, bueno, santo, proveedor, y no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh, yeah, perfecto es, grandioso es, poderoso es nuestro Dios, dulce, amoroso, precioso es nuestro Dios. No hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y
danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Y desde casa exalta el nombre del Señor. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. Danzando junto a tu familia y exaltando el nombre del Señor con alegría y con gozo. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Y levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A ti cantamos, Señor. Eres grande, Padre amado. Te adoramos con todo nuestro corazón, Rey de Reyes y Señor de Señores. Juntos agradezcamos al Señor todas sus maravillas, todo lo bueno que ha hecho, todo lo bueno que Él hizo y todo lo bueno que Él hará. Gracias, Señor. Te agradecemos a ti, Padre, porque eres nuestro sustento, Señor. Te agradecemos a ti, Señor, porque has estado en cada paso que damos, Señor. Nos ayudas a seguir adelante, Señor. A ti te adoramos de todo corazón, Padre amado. A ti te exaltamos con alegría y gozo, Señor. A ti levantamos esta adoración, Señor. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar.
ti, Padre amado. Seguimos exaltando tu nombre, Señor. Allí donde estás, entrega tu corazón a Él y cántale con amor. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrendo mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, te ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrendo mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, te ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrendo mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, te ofrendo mi vida en adoración. A ti te adoramos, Señor. A ti ofrecemos nuestras vidas, Padre amado. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrendo mi vida y mi
ante ti, Señor. Nos rendimos a tus pies, Padre. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Es una bendición que nos acompañen en esta mañana. Hemos tenido un tiempo hermoso de alabanza, de adoración, y ahora es un momento de reflexionar en la palabra del Señor. Quiero darle el mismo consejo que le di hace 8 días, y es que este tiempo es como si usted y yo estuviésemos en la iglesia. Es decir, si se sienta a escuchar la palabra del Señor, que sea escuchar la palabra de Dios. Que no esté haciendo el desayuno, tendiendo la cama, listando las cosas, sino que usted se sienta en familia a escuchar la palabra del Señor. Así que voy a darle unos segunditos para que se aliste su Biblia, aliste donde anotar, y vamos a hacer una oración presentando esta mañana, este tiempo en las manos de Dios. Hemos alabado, hemos adorado, hemos dado gracias a Dios por su amor, por su fidelidad. Pero ahora vamos a escuchar su palabra. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos allí donde usted está? Y le decimos: Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad. Gracias por tu compañía, Señor. Gracias por esta semana, Dios. Padre, ahora que se ha abierto nuevamente la ciudad, Señor, y que los sectores se buscan reactivar, te pedimos que nos sigas guardando. Que si salimos, Señor amado, enséñanos a seguir las mismas precauciones, a guardar las distancias, Señor, a ser responsables en la manera como nos comportamos frente a esta difícil situación. Pero también no caemos en desespero, no caemos en desconsuelo, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias en esta mañana, Señor. Ahora que nos acercamos a tu palabra, oramos para que nos hables por tu palabra, nos edifiques por tu palabra. Señor amado, nos exhortes por esa hermosa palabra, pero Dios, que nos marques el camino, que nos instruyas y que esa palabra, Señor, nos muestre cuál es tu voluntad. Quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y quiero que me acompañe, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos, capítulo número 12, versículo número 12. Romanos, capítulo número 12, versículo número 12. Para no perder la costumbre, de su casa dígame amén, allí lo tengo en familia, ya todos con la palabra del Señor. Y vamos a leer la escritura en esta mañana. Dice la escritura en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Sabe algo? Hace muchos años, en el seminario, antes de entrar o de pasar por la universidad, en el seminario estaba haciendo o estudiando teología. Y en la materia de homilética, uno de los profesores sacó un libro, de los libros de referencia para hablar de homilética, y estábamos hablando del sermón temático. En varias clases de sermones, ese día estábamos hablando del sermón temático, y el profesor saca y nos habla del sermón temático y hace un sermón acerca de la oración. Y lo dividió en 4 o 5 aspectos. Pero me llama la atención, simplemente puso un título y un versículo y primero, segundo, tercero, cuarto punto. Y él lo llamó causas de la oración sin respuesta, o razones por las que la oración no tiene respuesta. Esto me ha llevado a pensar en estos días y en estos días que estaba como mirando, reflexionando nuevamente en algunos de los apuntes, y me encuentro esto, y creo que es un tema muy propicio hoy en día, porque antes de hablar de causas de la oración sin respuesta, creo que debemos enfocarnos o contextualizarlo en este tiempo que nos han enseñado o nos están hablando acerca de que la oración nos va a llevar a conquistar. Y cuando hablo de que la oración nos va a llevar a conquistar, no estoy diciendo que no sirva orar. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente frustrada porque ora y no ve la respuesta que quiere. Y eso es porque nos han dado una mala práctica o enseñanza de qué es la oración, del por qué Dios nos responde las oraciones. Así que hoy, tomando como base lo que aquel profesor nos enseñó en esa ocasión, yo quisiera hablarle de por qué Dios nos responde las oraciones. Porque muchas veces oramos y pensamos que la oración no tiene respuesta.
Así que lo primero que tenemos como base es definir la importancia de la oración en estos tiempos tan difíciles. El apóstol Pablo comienza a hablar o comienza a afirmar que la oración en medio de la aflicción como la que usted y yo estamos viviendo debe hacerse con perseverancia, debe hacerse de una manera seguida, es decir, cada día con pasión, cada día con entrega. ¿Esto qué implica? Que es con fuerza, que es con convicción. Cuando Pablo está hablando en Romanos capítulo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, lo que está hablando es que usted y yo debemos aprender a persistir en oración bajo presión. Usted y yo oramos bajo presión y persistimos en nuestra oración. Veamos o no la respuesta inmediata, usted y yo oramos al Señor. ¿Por qué? Porque la oración que produce el corazón que confía en Dios no es una oración que es la respuesta de una habilidad humana. Tal vez descansamos y confiamos en nuestras habilidades, pero el tema está hablando de que no es habilidad humana. Usted y yo oramos y vamos detrás de la respuesta por la gracia de Dios. Por eso es que Pablo está diciendo, persistan en la oración. No es fácil ser hombres y mujeres de oración, porque nos han enseñado formas mediáticas de orar. Pero la invitación del apóstol es persistamos en la oración en medio de la tribulación, porque allí veremos la respuesta de Dios. Y de eso quiero hablarle entonces hoy, de la importancia de que oremos y del por qué cuando oramos no encontramos respuesta. El comentarista Hendriksen, en su comentario a los Romanos, dice: sin oración constante, ese gozo y perseverancia serían imposibles. La oposición que procede del mundo y las dudas que vienen de nuestro interior resultarían ser demasiado fuertes. En realidad, dice Hendriksen, sin perseverancia en la oración sería imposible obedecer las exhortaciones. Sin perseverancia en la oración sería imposible obedecer las exhortaciones. ¿Por qué? Porque la oración es ese motor espiritual que nos alienta y que nos lleva a caminar una vida de fe. Pero muchas veces nuestras oraciones no van a tener una respuesta de parte del Señor. ¿Y por qué? Varias cosas no hablamos aquel día. Yo solamente quiero resaltar 4 aspectos del por qué oramos y nuestra oración no tiene respuesta. Aspecto número 1. Santiago, capítulo número 4. El apóstol está escribiendo, Santiago, capítulo número 4, versículo número 13. Mire lo que dice. Santiago 4, 3, perdón. Santiago 4, 3. Pedís, pero no recibís, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Creo que no hay que profundizar mucho en el texto. La primera razón por la cual oramos y nuestra oración no tiene respuesta es simplemente porque pedimos mal. Dígame que tiene a su lado en la casa. No hay respuesta a la oración porque pedimos mal. Santiago nos da una tremenda enseñanza, una gran enseñanza acerca de la oración. Santiago comienza a hablar de que cuando oramos, y escucha esto que creo que es bien importante, no recibimos respuesta de parte de Dios. Y es interesante lo que plantea Santiago, porque Santiago lo que está diciendo es la causa del fracaso en la oración, o la causa de que no recibamos respuesta no está en Dios. El que no haya respuesta no es por culpa de Dios, sino es por el hombre. Nos han enseñado hoy, y lo digo de una manera muy respetuosa, pero nos han enseñado a andar decretando, a andar proclamando, a andar reclamándole a Dios. Y entonces oramos y proclamamos y decretamos y reclamamos y no hay respuesta. Entonces pensamos que Dios nos ha fallado. Porque es que nos han enseñado que la oración es la respuesta mediática de Dios para nuestros caprichos. Y la oración no es respuesta ni a su capricho ni a mi capricho. Y es interesante esto. Y puede ser hasta chocante eso. Pero es que usted no tiene por qué venir a exigirle a Dios, a reclamarle a Dios que le dé una respuesta. Señor, es que yo lo declaro y es que yo lo decreto en este momento. Y tomo autoridad y decreto.
un decreto es algo que solamente un soberano hacía y que, claro, era el respaldo del rey. Y el Rey de Gloria, que es nuestro amado Cristo, es el que tiene control de toda situación. Entonces, a veces oramos y no recibimos, y la causa del fracaso no está en Dios, sino en usted o en mí. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que cuando el creyente ora en el nombre de Jesús, todo tiene que pasar. Entonces, orar en el nombre de Jesús se ha vuelto una fórmula mágica. Porque por allá en el Evangelio de Juan dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús creyéndolo, lo recibiremos. Entonces hay gente que cree que ora y perdón la expresión, cuanta ridiculez se le aparezca o se le crea en la mente, y como es en el nombre de Jesús, entonces es como si fuera una fórmula mágica. Y han hecho eso hasta místico. Cuando usted lee Juan capítulo 14, donde Jesús nos da esta promesa, es interesante que lo que el apóstol está diciendo, el contexto bajo el cual está hablando Juan, tiene dos cosas para resaltar, que son las mismas que más adelante Santiago va a resaltar. Y es que, número uno, habla de que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús lo recibiremos. Lo primero que está hablando es de la fe en Jesús, por un lado. Acordémonos que la fe en Jesús no es esa fe que también nos han enseñado de una manera equívoca, esa fe que sueña y ganará el mundo. La fe está hablando de confianza. Fe es sinónimo de confianza en el contexto bíblico. Confianza en el carácter de Dios, como lo hemos dicho muchas veces. Y entonces, la fe en Jesús, la confianza en Jesús, trae un componente adicional, que es el que Juan, en el capítulo 14, versículos 13 y 14, que es donde habla esto, nos resalta. Y es que, por un lado, es la fe en Jesús, y por otro lado es que la oración debe ir dándole gloria al Padre. Y qué interesante esto. Porque miren esta mañana, si tal vez su oración no ha sido o no ha dado respuesta, ¿será que lo que usted pide glorifica a Dios? ¿Será que lo que usted pide exalta al Señor? ¿Será que lo que usted y yo estamos pidiendo no son oraciones egoístas, por placer, por poder, por riquezas? Y entonces nos llenamos de orgullo y arrogancia y pensamos que es que Dios está para cumplir nuestros caprichos porque yo lo pedí en el nombre de Jesús. Y es como si fuera la firma de que y alguien decía. Sí, y escuchaba a un predicador, y perdóneme que haga la expresión entre comillas, que es que la oración era como un cheque en blanco y que cada vez que usted decía en el nombre de Jesús, es como al portador para que Dios le diera lo que quiera. No, eso no es lo que dice el texto. Y Santiago lo reafirma. Piden y no reciben porque piden mal. Porque sus oraciones están basadas en la vanagloria, en el placer, en la riqueza, en el poder. Pero la causa debe ser si mi oración glorifica o no a Dios. ¿Será que una oración, y yo a veces hay gente frustrada porque le pide a Dios un carro, un viaje? Ay, pastor, no me lo merezco. No, tiene todo el derecho, desde que se lo pueda pagar y no se endeude y no ande preocupado, por eso tiene todo el derecho. Pero las cuestiones que no le atribuye a Dios que tiene que darle cosas que Él no ha prometido. Porque cada oración debe ir acompañado o pensando en que esto es para la gloria de Dios y no es para mostrar que soy un hijo de Dios, que soy un bendecido, que soy uno grande en las manos de Dios. No, eso no es orar. Eso no es glorificar a Dios con las oraciones. Me encanta mucho lo que habla un hombre de Dios, y perdónenme que no le dé el nombre, pero no lo recuerdo, pero algo que leía decía, cuando el creyente ora a Dios en el nombre de Jesús, mire esto tan interesante y tan bonito, no solo debe creer que Dios le escuchará y contestará la oración, también debe preguntarse si su petición dará gloria al nombre de Dios, si avanzará al reino de Dios y si estará en armonía con la voluntad de Dios. Interesante. Cuando usted ora, cuando usted pide a Dios, Señor, lo que estoy pidiendo está en armonía con tu voluntad. Lo que estoy pidiendo, Señor, hace que el reino avance. Lo que estoy pidiendo, Señor, hace y que tú seas glorificado. Martín Lutero, el gran hombre de Dios, dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar. ¿Se acuerda lo que dijimos? Dos elementos de la oración, confianza en Jesús y la gloria de Dios. Lutero decía, la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para confiar y descansar en su soberanía y en su voluntad.
Usted y yo no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Usted y yo oramos para que Dios haga su voluntad. Y es así de sencillo. Yo he orado, han orado por mí. Y yo le decía, Señor, si eso no es tu voluntad. Y de pronto hay gente que me decía, ore, pida, no acepte la enfermedad, y en fin. Y son criterios muy respetables, pero mi oración es, Señor, yo he orado. Si tu voluntad es sanarme, sáname. Si tu voluntad es que vaya a una cirugía, guárdame en la cirugía. Pero yo no puedo venirle a Dios con exigencias, porque mi oración no va a cambiar los planes de Dios. Mi oración es para saber que Él está en control de todo. Así que dígale que tiene a su lado, por medio de la oración, crecemos en confianza que el conocimiento de nuestro Dios eterno. Santiago presenta un cuadro hasta desgarrador, porque está escribiendo a creyentes. Un cuadro hasta lamentable de la situación espiritual de aquellas personas que hacían parte de la comunidad del primer siglo. Estos cristianos, en su oración, pensaban en sus propios intereses por encima de lo que Dios quería. Así que una razón por la que simplemente Dios no va a contestar su oración es porque pedimos mal, porque a diferencia de lo que muchas veces nos han enseñado, Dios no es un Dios que venga a cumplirnos los caprichos. Porque he visto casos, Señor, dame una camioneta, dame una casa, dame... Y se aparejan las cosas, y después están peleando por las cuotas, después no tienen para el seguro, después no tienen para los pagos, y culpan a Dios. No. Pida donde donde Dios sea glorificado. A veces Dios nos da cosas, porque ahí está la voluntad permisiva de Dios. Entonces Dios nos da cosas en oraciones caprichosas y después andamos culpando a Dios. Creo que esta mañana es tiempo de asumir responsabilidades. Responsabilidades. Por eso es muy irresponsable, ¿sí?, decir que salimos y que en el nombre del Señor oramos y que entonces nada nos va a pasar porque somos cristianos y nada nos va a afectar. Y si usted ora, Señor, yo salgo irresponsablemente en el nombre de Jesús y nada me toca, se va a enfermar. Y no es que le esté diciendo que se va a enfermar, es que es parte de la estadística. Si usted no usa su tapabocas, si usted no se lava las manos, si usted no guarda la distancia, puede que se enferme. Y Dios no tiene nada que ver ahí. Es nuestra actitud frente a la situación. Entonces, que la oración sea ese medio donde glorificamos al Señor. Número 2. ¿Por qué oramos y las oraciones Dios no las responde? Sencillo, es un tema que a veces lo tratamos de envolver, tratamos de adornarlo, pero que no tiene ninguna lógica, pero que sí tiene una verdad eterna. Mira a la persona que tiene al lado en su casa, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su familiar, su vecino, y dígale, Dios no va a responder la oración cuando hay pecado en el corazón. Y eso está clarísimo. Dios no va a responder una oración de alguien que esté en pecado. Ahora vuelvo y le repito, no crea, no piense que el tener poder adquisitivo en propiedades es señal de bendición. Es un concepto de engaño que nos ha ofrecido a veces la teología de la prosperidad, ¿sí? O el mensaje de la prosperidad. Entre más tengo, más bendecido soy. No. La bendición de Dios es el resultado de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. No es la cantidad, es la presencia de Dios conmigo. Entonces, muchas veces yo oro y no tengo respuesta porque hay pecado en el corazón. Isaías capítulo número 1, versículo 15, mire lo que dice. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Cuando oren, yo no voy a escuchar, dice el Señor. Cuando extiendan sus manos, ni siquiera las voy a mirar. Cuando oren, no los oiré, porque sus manos están llenas de sangre. John Owen, este gran hombre de Dios, dijo, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. No podemos jugar con el pecado. Y perdóname que sea reiterativo,
pero uno o es cristiano o no es cristiano, pero no podemos andar a medias tintas. La Biblia es clara cuando dice o somos fríos o somos calientes, pero no seamos tibios, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Y déjeme contarle algo muy personal que nos salga de todos los que estamos viendo. Pero en estos días, por el tema de la infección y cosas que me están tratando para la cirugía, me dieron una medicina muy fuerte y eso me generó náuseas. Cuando llamo al médico, pues claro, es la respuesta del cuerpo. Y el cuerpo tiene que desechar lo que no sirve. O sea, el vómito es algo que no sirve. Yo creo que usted, cierto, haya abordado la primera vomitada porque se encariñó con ella. Eso es asqueroso, ¿no? A ese punto la Biblia dice, o es frío o es caliente, pero si es tibio lo vomitaré de mi boca. No podemos jugar a ser cristianos. Necesitamos una generación de hombres y mujeres que reflejen que Cristo es real y que el pecado está muerto para ellos. No podemos tener personas jugando a ser cristianas, dañando la fe de otros, jugando al pecado. Necesitamos hombres y mujeres que reflejen a Cristo. ¿Sabe? La Escritura está diciendo, en la cultura o en algunas culturas del antiguo Medio Oriente, ellos levantaban su rostro y no plegaban las manos, sino las levantaban como señal de adoración. Y dice Dios se volteaba y no va a escuchar eso. Porque es que no es por lo bonito que oremos. Porque es que no es por las manos como las ponemos, o no es por... Hay gente que adorna sus oraciones y que, mejor dicho, tienen una cantidad de palabras hermosas a la hora de orar, y usted escucha que son elocuentes, que son, mejor dicho, emocionales en su oración, y hay gente que llora, y no estoy diciendo que esté mal orar, llorar, no, llore si quiero llorar. Pero hay gente que, oh, amado Dios, Padre eterno, soberano. Y eso está bien, siempre y cuando lo haga con un corazón sincero. Pero usted no puede levantar manos y decir, oh, amado Señor, soberano Dios, grande, poderoso, aleluya, y salir de ahí a pecar con sus labios, a pecar con sus manos, a pecar con sus acciones. Eso no es ser cristianos. Llenas están de sangre sus manos, dice el Señor al pueblo, y no voy a escucharles, no voy a escucharles. ¿Cómo está su corazón delante del Señor hoy? ¿Cómo está su vida delante del Señor hoy? Me encanta algo que dice J.C. Riley. J.C. Riley dice, ser cristiano le costará al hombre sus pecados. Debe estar deseoso de abandonar cada hábito y práctica que es mala a los ojos de Dios. Debe encararlos, debe reñir contra ellos, debe romper con ellos, pelear con ellos, crucificarlos y trabajar para controlarlos sin importar lo que el mundo alrededor suyo pueda decir o pueda pensar. El pecado no hará que Dios atienda nuestras oraciones. Muchas veces, hermano, nos cuesta abandonar hábitos pecaminosos por el qué dirán, pero no. Entendamos algo, y es que el pecado nos promete satisfacción, pero al final nos deja vacíos. ¿Qué es pecado? Todo lo que va en contra de Dios. Y a veces usted simplemente va a decir, ay pastor, pero es que yo no mato, yo no fornico, yo no adultero, yo no tomo. Pero pecado es pecado. La mentira es pecado. La grosería es pecado. El chisme es pecado. Pablo da toda una lista en Gálatas de las obras de la carne. Chisme, murmuración, todo eso es pecado. Por eso usted tiene que saber cuáles son sus debilidades. El pecado promete placer, pero al final nos deja llenos de culpa. Cuando usted peca se va a sentir culpable. Es triste que muchas veces he visto cómo se viven las consecuencias del pecado, pero aún así vuelven a caer en el pecado. Es eso que los separa de Dios. Ese es el pecado. Es eso que le interrumpe la comunión con Dios. Eso es el pecado. Ahora no estoy diciendo que sea perfecto, porque todos cometemos faltas y errores. No somos perfectos, no somos perfectos. Pero necesitamos que Dios trate con nuestra vida, con nuestro carácter.
Y necesitamos reconocer cuáles son nuestras áreas difíciles. ¿Sabe? De pronto usted dirá lo que le digo, yo no miento, yo no mato, yo no robo, pero tiene un problema de ira. Tal vez esta situación lo ha llevado a usted a tener un problema de ira. Entonces usted se estresa y se sale los chiros y grita y pelea y patalea y hace mala cara y habla feo y habla golpeado. Mire, Dios es tan maravilloso que déjeme contarle algo. Días atrás, meses atrás, yo andaba como estresado por cosas. Entonces yo llegué a mi casa, todo un día en la calle. Y llegué a la casa, no había almorzado, tenía hambre, estaba cansado, estaba estresado. Y yo me senté. Le dije a mi esposa, mi amor, mi esposa muy linda, me dice, mi amor, ¿vas a almorzar? Yo le dije, pues sí, voy a comer porque ya todo el día no he podido comer nada. Voy a comer. Ella me sirve. Entonces usted le ha pasado que vine con un hambre ni la tremenda. Y yo me mando la cuchara, esa cosa estaba hirviendo. Yo me quemo y mi reacción natural, porque tal vez en ese momento no era mi espíritu el que estaba pensando ser mi carne. Y yo digo, eso está caliente, amor. Mira eso. Yo vengo con hambre. ¿Y ahora qué me pongo a hacer mientras eso se enfría? Mire, no fue sino decir eso. Pasaron tal vez 15, 20, 30 segundos. Y mi esposa me dice, mi amor, ven. Ella muy noble, muy tierna. Y yo me arrumo a la cocina. Y de un momento a otro empezó a salirse el agua de la lavadora. Se empantanó la cocina, se empantanó la sala. Me tocó a mí dejar mi almuerzo, ponerme a secar con ella, a limpiar con ella. Cuando terminamos de limpiar, de secar, porque se regó todo el agua y no me explico por qué, porque nunca ha pasado y nunca nos volvió a pasar. Cuando terminamos de secar, yo me senté a almorzar y como estaba mi almuerzo, frío, y siento la voz de Dios que me dice, ahí le puse a hacer algo, mientras se enfriaba. Dios es experto en tratar con nosotros si nos dejamos tratar. Si usted en esta mañana, de la manera más arrogante, va a decir, como estoy bien, no necesito de nada, déjeme decirle que todo lo contrario, va por muy mal camino. Cuando tenemos pecado en el corazón, necesitamos, número 1, reconocer nuestra condición. Pero número 2, comenzar a practicar aquellas disciplinas espirituales que nos van a ayudar a crecer y a fortalecernos. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? La lectura de la palabra, el estudio de la palabra, que más adelante hablaremos de este aspecto, la oración, lo que estamos hablando, el ayuno. La oración y el ayuno no son para torcerle el brazo a Dios, son elementos de oración que nos ayudan a crecer espiritualmente. Pero hay gente que piensa que por la oración o el ayuno, por el pecado de su corazón, puede venir y manipular a Dios. Si hay pecado en su corazón, perdónenme la expresión, no sea tan descarado de venir a pedirle a Dios algo. No sea tan descarado de venir a pedirle a Dios algo. Si le va a pedir algo a Dios estando en pecado, pídales misericordia, pídales perdón, pídale restauración para su vida, para su hogar, para su familia. Restaure su comunión con Dios y verá que las oraciones cambian, el ambiente espiritual cambia. Número 3, desobediencia a la palabra de Dios. Pedimos mal, pecado en el corazón, desobediencia a la palabra de Dios. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Como creyentes, debe volverse un hábito conocer, estudiar la santa palabra de Dios. Es interesante que el autor sagrado nos está diciendo que la respuesta a nuestra oración depende de la manera como cumplamos los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los 10 mandamientos no, todo lo que el Señor Jesucristo dejó estipulado en su palabra.
Esos mandamientos lo que hacen es hacernos o permitirnos reflejar la voluntad de Dios, cosas que agradan al Padre. Volvemos a lo mismo del anterior pasaje un momento, o el primer punto. El texto nos dice, y cualquiera que pidamos lo recibiremos de Él. Es hermoso este versículo. Pero Primera de Juan, que viene hablando de lo mismo que Juan habla, es que la palabra me enseña, y el contexto que está hablando Primera de Juan, usted en el capítulo 3, habla de que un creyente debe estar sin pecado. Eso es obedecer los mandamientos, vivir en integridad. Está hablando de la perfección en amor. Eso es obedecer la palabra, vivir como Cristo quiere que viva. Cuando usted lee toda la carta de Juan, usted se da cuenta que está hablando de un sentido actual de vida, pero también de una esperanza escatológica. Eso es obedecer la palabra. Entonces, obedecer la palabra, en lo que Juan está hablando, es vivir una condición de amor, de permanencia, según la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo como cristianos amemos la palabra. Que usted y yo como cristianos nos enamoremos de la palabra. Qué triste ver cristianos hoy en día que no conocen su Biblia. Uno les dice, vamos a Jonás, y arrancan, eso parece una veleta, su Biblia, eso no saben para dónde ir de un lado para otro. No saben, no conocen la Biblia. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cómo está dividido el Antiguo Testamento? ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Cuántos evangelios son? ¿Cuáles son los profetas posteriores o anteriores, o mayores o menores? ¿Cuáles son los libros históricos? ¿Cuáles son? ¿Qué es el Pentateuco? ¿Quién lo formó? O sea, conozca su Biblia. Conozca su Biblia. Pero si usted no conoce su Biblia, ¿cómo va a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Es importante que como creyentes conozcamos la palabra del Señor. Porque conocer la palabra de Dios nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Si usted no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo sabe que lo que pide agrada a Dios? ¿Cómo sabe que lo que pide Dios lo quiere para usted? Déjeme leérselo de esta manera. Un comentarista, Diacon, en su comentario a Primera de Juan, dice lo siguiente. Hay unas condiciones. Diacon dice, obediencia, amor, permanencia, según la voluntad de Dios y en el nombre de Jesús. Si la persona en realidad ama a Dios y ama a sus hermanos, permanece en Cristo y Cristo en ella. Esta persona, dice Beacon, cumple los mandamientos y pide según la voluntad de Dios. Puede esperar el cumplimiento de la promesa, porque el deseo de Dios será su deseo. ¡Qué hermoso eso! El deseo de Dios será su deseo. ¿Cómo sé cuál es el deseo de Dios? Aquí lo tiene, en la palabra. Aquí está el deseo de Dios para mi vida. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 15, dice, para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hágase de la palabra para que usted sea diferente, dice la Biblia, en medio de una generación mala y perversa. Mala y perversa. ¿Por qué no mira a la persona que tiene allá al lado de su casa y dígale, estamos llamados a ser luz en medio de un mundo perdido y perverso, sostenidos por la palabra eterna de Dios? Muchas veces pedimos a Dios y no hay respuesta, y es porque no obedecemos a Dios. No es lo que le diga el pastor, no es lo que le diga el líder, es lo que le diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Quiero leerle algo que Henry Halley escribe en su comentario bíblico acerca de la palabra de Dios. Y él tiene toda una sección que se llama Dichos Notables acerca de la Biblia. Y empieza a hablar de cómo ciertos hombres a nivel de historia han hablado de la Biblia. Dice, por ejemplo, que Hegel dice, para el cristiano, es la Biblia la que toca las fibras de su corazón e imparte firmeza
a sus convicciones. ¡Ay, qué hermoso! Lo que imparte firmeza a las convicciones. Napoleón dijo, la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. ¿Ah? Con un poder que vence a todo cuanto se le opone. W.H. Seward dijo, la esperanza eterna del progreso humano pende de la influencia siempre creciente de la Biblia. Cómo la palabra de Dios puede impactar toda una sociedad cuando yo me enamoro de ella. ¿Sabe? Mire esto tan hermoso. Horace Greeley dijo, es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lea la Biblia. Los principios de la Biblia son los cimientos de la libertad humana. No se trata de izquierda, no se trata de derecha, no se trata que piensa el uno, que piensa el otro. Vaya al sabio consejo de la palabra de Dios. Y vuelvo y leo esta frase. Es imposible esclavizar mentalmente o socialmente a un pueblo que lee la Biblia. Los principios de la Biblia son los cimientos de la libertad humana. En la Biblia usted encuentra el principio de familia, el principio de honestidad, el principio de rectitud, el principio de integridad, el principio de verdad. Allí en la Biblia lo encuentra y por eso es importante que lo podamos obedecer, que lo vivamos. Está lleno de frases hermosas. Cuando pueda, búsquelo, compendio manual de la Biblia, Halley, y encontrará cosas tremendas acerca de la palabra del Señor. Por eso mi invitación hoy es a que mire por qué de pronto su oración no tiene respuesta. De pronto, sin darse cuenta, no solamente pide mal, no solamente hay pecado, sino usted no obedece la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me manda cosas tan importantes como amar al que no me ama, como perdonar, como permitirse restaurado de un corazón. ¿Qué cosas está guardando en su corazón? ¿Qué rencillas, qué malos recuerdos en este tiempo tal vez ha albergado? Tenga eso presente allí. Cuarto y último aspecto de por qué nuestras oraciones no traen respuestas. Mira ya a su esposo o a su esposa y dígale mal comportamiento en el matrimonio. Mal comportamiento en el matrimonio. Cuando el apóstol Pedro escribe en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire qué bonito esto. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6, Pedro viene dando una serie de recomendaciones y viene dando una serie de consideraciones de cómo el hombre y la mujer deben vivir en su matrimonio, deben vivir en su hogar. Pero aquí está cerrando y está colocando algunos principios bien bonitos. Por tiempo no vamos a estudiar todo, solamente quiero llamar su atención a 2 o 3 aspectos acerca de esto. Lo primero es aclaremos algo. La Biblia dice, maridos igual vivid con ellas sabiamente. Lo que, ayer me decía, ay pastor, yo no entiendo ese pasaje porque le digo, Señor, dame sabiduría para entenderla porque es que no la entiende nadie. Eso no es lo que está hablando la Biblia. La Biblia no está hablando que le pida sabiduría para entenderla. Es más, le voy a decir algo. Usted no debe entenderla, ámela. Usted no debe entenderlo, ámelo. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. Primero, vivan sabiamente. La palabra sabiamente es la misma palabra conocimiento. Cuando usted mira el texto griego, la palabra ahí es gnosis. Y es interesante porque la palabra gnosis a veces la encajonamos solamente en el conocimiento básico o vago. Pero aquí, cuando Pedro está usando la palabra gnosis, no está hablando de un conocimiento analítico, como la voy a analizar. Lo voy a analizar, lo voy a conocer, la voy a conocer, entonces no es analizarlo, mirarle sus errores, mirarle sus fallas, no. Ese no es ese análisis, ese conocimiento no es. Tampoco es de una comprensión religiosa. Que usted ande mirándole los pecados, los defectos, que ande haciéndolo sentir mal o mal. No. La palabra gnosis, la palabra conocimiento que Pedro está hablando ahí, habla de una comprensión personal.
¿Cómo así comprensión personal, pastor? Claro, lo que Pedro está diciendo es que en el matrimonio, en la relación de pareja, se desarrolla un amor, y es un amor que me lleva a comprender a la otra persona y a comprenderla en todas las áreas del matrimonio. Interesante esto, porque es, Señor, tú me has dado el conocimiento, la sabiduría para que yo pueda comprender a mi esposo, comprender a mi esposa. Me intereso por él, me intereso por ella, me intereso por lo que le gusta a él, me intereso por lo que le gusta a ella. En cualquier área del matrimonio. ¿Usted sabe cuál es el color preferido de su esposo o de su esposa? ¿Usted sabe cuál es la comida preferida de su esposo o de su esposa? ¿Usted sabe cómo le gusta dormir a él o a ella? ¿Qué marca de jabón usa? ¿Qué marca de champú usa? ¿Qué color es? ¿Usted sabe eso? ¿Conoce eso? Pero es que hoy en día no hemos conocido al esposo o a la esposa. Y la Biblia lo que está diciendo es, ojo, necesitamos vivir con ellas y con ellos de una manera interesada. Que el matrimonio sea tan interesante que yo esté preocupado por conocerla y por conocerlo. Por saber quién es él, por saber quién es ella, qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué sueña, qué espera. Es interesantísimo esto. ¿Cuánto conoce a su esposo? ¿Cuánto conoce a su esposa? Ay, pastor, pero es que él no se deja hablar. Pastor, pero es que ella no se deja hablar. Salgan de la rutina. Cambien de ambiente. Conózcase. Es importante esto. Y es lo que el apóstol está diciendo. Vivan con ellas sabiamente. Acuérdense que lo estamos mirando ya desde las consideraciones. Todo el capítulo, versículos 1 al 6, viene hablando del hombre y la mujer. Pero aquí empieza a cerrar de una manera hermosa. Es importante que tengas un conocimiento de quién es tu esposo y de quién es tu esposa. ¿Qué necesita tu esposo? ¿Qué necesita tu esposa? Porque si no lo conoces, ¿cómo vas a buscar amarlo y agradarlo como es? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Necesitamos empezar a construir puentes de amor, de amistad, de empatía. Eso es crucial. Pero luego sigue diciendo, dando honor a la mujer. Como vaso frágil, dando honor a la mujer. ¿Qué es dando honor? ¿Qué es dar honor en el matrimonio? ¿Será que honor es que ella me diga sí señor? ¿Sí señora? Sí señor, sí señora, para no evitar, para no tener problemas? Machismo o feminismo ahí, que, perdón la expresión, absurdo que se está levantando hoy en día. Porque es que lo primero que el apóstol está diciendo en el contexto que viene hablando es que en esta cultura donde el hombre se creía superior a la mujer por algunas cuestiones culturales, Pedro está diciendo hombre y mujer son iguales, por eso ellas son herederas de la gracia, ellas son salvas como el hombre y la mujer. Cristo murió por ambos, Cristo los salvó a ambos. Son compañeras, son compañeros de victoria, de gracia, de amor, de perdón, de restauración, de justificación, de redención. Eso está hablando la Escritura ahí. Pero ¿qué es dar entonces honor? Interesante que empecé a mirar el término y encuentro que el término ahí es el término tienen o tienen. ¿Y sabe qué significa? Lo anoté literal, lo que decía el comentario. Significa tanto honrar a una persona de forma verbal como a través de los hechos. Interesante. ¿Habla de qué? Honrarla verbal, honrarla con mis acciones. ¿Esto qué habla? Yo estoy en defensa de esa persona. ¿Usted honra a su esposo y a su esposa por lo que le dice? ¿Usted honra a su esposo o a su esposa como lo trata o la trata? Si ustedes han caído en malas palabras, si han caído en maltrato, pídanle perdón a Dios en esta mañana. Que Dios restaure su hogar, porque usted varón está en defensa de su esposa y usted mujer está en defensa de su esposo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Nuestras oraciones van a tener estorbo cuando no llevamos un hogar santo, íntegro, limpio delante de Dios. Necesitamos un hogar en integridad. ¿Cómo le responde a su esposa? ¿Cómo le responde a su esposo? ¿Cómo atiende a su esposa? ¿Cómo atiende a su esposo? Y podríamos poner muchos ejemplos en esta mañana
desde cómo se pasa en el desayuno, desde cómo se pasa en la ropa. Amor, pásame la toalla. Ah, este berrión no se metió a bañar y no guardó la toalla. Amor, apágame la estufa. Ah, yo estoy ocupado, apáguela usted. ¿Cómo se atienden? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se cuidan el corazón? Pregúntese, Señor, ¿por qué no has dado respuesta? Tal vez no estoy tratando a mi esposo o a mi esposa como tú me mandas tratarlo. Y quiero cerrar con esta idea. Cuando un esposo no vive con su esposa según las Escrituras, cuando un esposo no respeta a su esposa, cuando la esposa no respeta a su esposo según las Escrituras, se encuentran con el hecho que no pueden orar juntos. Dios no acepta estas oraciones ofrecidas por personas que viven en un ambiente de contiendas y de mentiras. Dios quiere vernos reconciliados a fin de que podamos orar juntos en paz, en armonía, de que podamos disfrutar de sus innumerables bendiciones en el hogar. ¿Sabe? En la escuela dominical, en la iglesia donde yo asistí hace muchos años, se cantaba un hermoso himno. En el hogar, en el hogar, en el hogar, decía, tú necesitas a Jesús. Y decía, mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Pregunte en esta mañana si Jesús es feliz en su hogar o hace rato dejó de estar en su hogar. Pregúntese en esta mañana por qué Dios no ha contestado sus oraciones. Vamos a orar en esta hora. Señor, estamos hoy delante de ti. Te queremos pedir perdón, Señor, si hemos pensado que la oración es una manera de manipular nuestra fe. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que la oración es una forma en que te obligamos a cumplir nuestros caprichos y nuestros deseos. Perdónanos si hemos pedido mal, Señor. Perdónanos si hemos pedido fuera de tu voluntad. Perdónanos si hemos jugado a ser cristianos, donde somos personas tibias, donde jugamos al pecado, donde seguimos untándonos de pecado, donde seguimos viviendo las consecuencias del pecado, pero seguimos cayendo en ese pecado, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos si no obedecemos tu palabra. Perdónanos, Señor, si no tenemos tu palabra como regla de vida y de fe. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hay un mal comportamiento hacia mi esposo o hacia mi esposa. Perdóname si no le doy honor, no la trato bien, no le hablo bien. Perdóname, Señor, si no estoy interesado en lo que a él o a ella le agradan. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a vivir en integridad delante de ti, que nos ayudes a caminar en santidad delante de ti. Oramos, Señor, por cada vida, por cada familia y por cada hogar en esta mañana. Te pedimos tu bendición sobre cada vida y sobre cada hogar. Y tal vez tú que nos estás viendo hoy, necesitas pedirle perdón a Dios porque estás en pecado. Esta es la oportunidad para que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Tal vez tu hogar es un hogar lleno de problemas, es un hogar de amargura, de frustración. Esta es la mañana para que hagas a Jesús el Señor de tu vida. No necesitas hacer una oración de manera religiosa, simplemente donde estás allí, dile: Jesús, te necesito, mi hogar te necesita, mi vida te necesita, y ábrele tu corazón a Jesús para que Él pueda venir hoy, restaurar tu vida, restaurar tu corazón. Señor, gracias por el amor, por la salvación, por la paz, por tu compañía. Gracias porque oramos y sabemos que perseveramos en la oración y tú nos escuchas, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Oramos por la iglesia hermosa, cada vida que nos está viendo en redes sociales, cada corazón que está con nosotros en esta mañana o que escuchará después esta predicación. Oramos por cada uno de ellos para que, Señor, tu paz sea sobre ellos. Gracias porque tú nos perdonas, nos sostienes y nos enseñas la manera correcta de orar en Cristo Jesús. Amén y amén. Y damos gracias al Señor así en esta hora, porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Dios les bendiga a todos. Y damos gracias al Señor en esta mañana por su amor, por su cuidado y por su bendición. Gracias a cada persona que nos ve, que comparte la predicación, que la reproduce, que le da me gusta. Gracias,
porque están compartiendo el mensaje de Dios a otros. En esta mañana queremos darles la bienvenida a nuestra reunión, a nuestro servicio, y como nos han preguntado, aún no hay apertura de iglesias, pero la iglesia sigue avanzando, el reino sigue avanzando. Por eso, ayúdenos a llevar bendición a otras vidas, ayúdenos a continuar llevando el mensaje, llevando provisión, mercados, ayudando a tanta familia en necesidad, cumpliendo con los compromisos que hay que cumplir con la iglesia, un arriendo, unos servicios, pero también poder ayudar a otros a que conozcan el mensaje del Evangelio. Por eso, en pantalla, usted se da cuenta, están apareciendo los canales a través de los cuales usted puede bendecir la obra. Gracias por esas vidas que generosamente dan. Gracias porque han entendido que no es negociar con Dios, que Dios ya le ha bendecido y le ama con amor eterno, pero también que en un sentido de responsabilidad, de amor, de pertenencia, están bendiciendo a la iglesia con sus aportes. Usted se dará cuenta que está el número del NIT, donde usted puede usar transferencia electrónica a Caja Social o a la vivienda, son cuentas de ahorros. Pero tenemos un tercer canal que es nuestra cuenta Nequi. Allí, si usted quiere, puede hacer también consignación a Nequi. Entonces, puede aportarnos en Caja Social, en la vivienda o en nuestra cuenta Nequi. Y así, de esta manera, seguimos llevando el Evangelio, seguimos cumpliendo con los compromisos, seguimos ayudando a muchos también en medio de esta difícil situación. También queremos invitarle a que nos busque Casa de Paz Iglesia Cristiana en el canal de YouTube. Usted allí le da, mire las redes sociales, en YouTube usted le da a suscribirse a nuestro canal. Y cada vez que llegue una predicación le llegará. También síganos en el fanpage de Facebook, en nuestro canal en Instagram, y qué bonito que nos acompañe. Comparta las predicaciones. Hay gente que quiere saber de Jesucristo. Comparta las predicaciones. La gente necesita saber que Dios es real. Quiero invitarle a que nos acompañe. Cada 15 días estamos en vigilia y usted me escribe por el interno y yo le mando el link de la vigilia. Tenemos los jueves de estudio bíblico, los sábados estamos en un tiempo hermoso de parejas. Hemos aprendido muchísimo, reído, compartido experiencias. Involúcrese si quiere con nosotros, para eso estamos. Tenga presente algo, en pantalla está apareciendo un número de WhatsApp, 310-499-1336. A ese número usted puede escribirme: Pastor Jesús, Pastora Patricia, los estoy viendo, los estoy siguiendo, quiero una consejería, quiero que oren por mí, quiero comentarles mis problemas. Allí está nuestro número de WhatsApp, usted nos escribe y de todo corazón estaremos respondiendo, como ya algunos han escrito, para poder ayudarle a crecer en la fe. Recuerde, somos la Iglesia Cristiana Casa de Paz, ubicada en Bogotá, Colombia. ¿Qué buscamos nosotros? Crecer por la palabra, amar la palabra, cada día ser adoctrinados por la palabra. Esa es nuestra mejor norma de fe. Les amamos enormemente, Dios les bendiga. Recuerde, tenemos nuestro culto infantil también, y todo esto súper preparado para seguir creciendo en el Señor, porque Casa de Paz, más que una iglesia, es una familia. Dios les bendiga, les amamos. Casa de Paz Kids.
Hola niños, en el día de hoy me corresponde la clase de escuela dominical. Vamos a seguir trabajando el libro de Éxodo y vamos a empezar la clase hoy en el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 42. Como se podrán dar cuenta, es una lectura bastante extensa, entonces yo voy a ir narrando los hechos más importantes y la idea es que ustedes puedan profundizar en casa con ayuda de sus papitos la lectura. Vamos a poner primero que todo este tiempo en manos de Papito Dios y que sea Él dirigiendo esta clase. Los invito a cerrar sus ojitos. Padre amado Señor, en esta mañana te damos gracias por la fortuna y el privilegio, Señor, de compartir tu palabra con estos chiquitines. Señor, te pedimos que seas tú hablando a cada corazón, Señor, guiando esta clase, Señor, que ellos puedan, Señor, aprender cada día más de tu poder, de tu amor y de tu misericordia sobre nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos salud, porque tenemos alimento en nuestra mesa, Señor, porque tenemos una familia que nos quiere, que nos cuida y nos protege, Señor. Y te pedimos, Padre amado, por todas aquellas personas que están pasando dificultades en estos momentos. Amén y amén. Bueno, niños, si ustedes empiezan la lectura, se podrán dar cuenta que la clase de hoy va a tratar sobre las 10 plagas de Egipto. Pero a mí me llama mucho la atención cuando empieza en el capítulo 7, donde Dios comisiona a Moisés y Aarón para ir delante de Faraón e interceder por la libertad de su pueblo. Me llama la atención cuando Dios le pregunta a Moisés, como, ¿qué tienes en tu mano? Como sabemos, lo que tiene en la mano Moisés es una vara. Una vara, yo aquí me imagino que sería una vara para apoyarse, porque como sabemos, Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años al momento que Dios los comisiona para ser los libertadores de su pueblo y ir a interceder delante de Faraón. Entonces es muy curioso que a veces pensamos que no tenemos nada, o que no tenemos los talentos, que no tenemos la capacidad de algo, pero Dios siempre va a utilizar de aquello que tenemos en nuestra mano para obrar su poder en nuestra vida y en la vida de las otras personas. Bueno, como podremos ir viendo a lo largo de la lectura, el corazón de Faraón se va endureciendo cada vez más y quiere poner como más trabas o inconvenientes para que su pueblo no pueda ir a adorarle en medio del desierto. ¿Listo? Entonces, en primera parte, Moisés va a Faraón y le pide que deje ir a su pueblo. Faraón dice que no los va a dejar ir, y es por esto que Moisés extiende su vara sobre el río Nilo y convierte todas las aguas en sangre. Aquí podemos ver la primera plaga, la plaga de la sangre, que la encontramos en Éxodo 7 del 14 al 25. Entonces, Moisés extiende la vara al río Nilo, se convierten las aguas en sangre y a consecuencia de esto todos los peces que están en el río mueren. Obviamente esto empieza a oler terrible, muy mal, por la sangre y por los peces muertos. ¿Listo? Esta es la primera plaga, que se llama la plaga de la sangre. La segunda plaga la conocemos como la plaga de las ranas y la encontramos en Éxodo 8 del 1 al 15, que la podemos ver aquí representada. Entonces, la plaga número 2, Éxodo 8 del 1 al 15, y es cuando Moisés extiende su vara al río, pero esta vez para que todas las ranas que habitan en los ríos, en las aguas y estos, salgan y ocupen todos los espacios de Egipto. Que no quede un espacio donde no haya una rana. Obviamente creo que se imaginan el miedo, o sea, si uno ve a una rana y le tiene muchísimo miedo, imagínense todo totalmente copado de ranas. Debe ser terriblemente, ¿no? Y la tercera plaga es la plaga de los piojos, que la encontramos en Éxodo 8, del 16 al 19. Listo, entonces, la tercera plaga es cuando Moisés extiende la vara y hace que todo el polvo de la tierra se convierta en piojos.
Imagínense lo incómodo los que alguna vez han tenido algún piojo o han tenido algún familiar o algún compañerito con piojos. Imagínense lo incómodo que es cuando nadie se quiere juntar con ellos y todo el mundo los quiere apartar. Ahora imagínense estar totalmente cubiertos de piojos. Debe ser una sensación muy incómoda. La cuarta plaga es la plaga de las moscas y la encontramos en Éxodo 8 del 20 al 32. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo todo Egipto, los animales, la comida, la ropa, bueno, todo Egipto, el lugar donde habitan, se llena de moscas. ¿Se imaginan ese ruidito incómodo que hacen las moscas? Entonces, si es incómodo una o dos moscas, ahora imagínense, todos llenos de moscas, la sensación, la incomodidad, que no te dejan ver bien, que no te dejan comer, y adicional, pues el ruidito que ocasionan las moscas. La quinta plaga es la plaga del ganado, y la encontramos en Éxodo 9, del 1 al 7. En esta podemos ver, se dice que es la plaga del ganado, pues porque fue a los que más tuvieron, ¿no? Pero obviamente también fue la plaga que le cayó a las ovejas, a las vacas, a los camellos, bueno, a todos los animales, ¿no? Entonces, imagínense todos los animales sufriendo a consecuencia de la dureza del corazón de Faraón, o sea, de no dejar ir al pueblo de Israel. Todos los animalitos, ahí vemos el ganado, obviamente muy triste por toda la plaga que cayó encima de ellos. La sexta plaga es la plaga de las úlceras y la encontramos en Éxodo 9 del 8 al 12. Aquí vemos como cuando una persona tiene como lepra, que le da como llaga, bueno, imagínense, si las personas que tenían esta enfermedad se tenían que ir, ahora imagínense todo Egipto contagiado con esta plaga, y en todo el cuerpo. Aquí lo vemos representado en una mano, pero era en todo el cuerpo. Lo doloroso y lo incómodo que debió ser esto para todo el pueblo. La séptima plaga se conoce como la plaga del granizo y la encontramos en Éxodo 9 del 13 al 35. Aquí es donde Moisés extiende su vara al cielo y empieza a tronar y a granizar, y es un fuerte granizo. Entonces, ¿se imaginan la destrucción? De hecho, cuando Moisés va y advierte a Faraón de la plaga, le dice, bueno, como que todos se guarden en sus casas, que estén cubiertos, protegidos, pero algunos por dureza de corazón y por no creer, decidieron salir y hacer caso omiso a las advertencias que había dado Moisés. Esto es muy similar a lo que está pasando ahora, o sea, las recomendaciones que nos dan nuestros gobernantes, los entes de salud y todas las personas que nos quedemos en casa y que nos podamos proteger unos a otros. Ahora imagínense en esta época donde si usted es empleado y su empleador le dice, no, usted de todas maneras tiene que ir a trabajar, ocasionándole la muerte, ¿no? Por no acatar las órdenes y recomendaciones que se habían dado en su momento. La octava plaga se conoce como la plaga de las langostas y la encontramos en Éxodo 10 del 1 al 20. Igual que todas las plagas que he mencionado anteriormente, esta plaga llenó todos los espacios y ocupó todo lo que era de los egipcios. Entonces imagínense ver todo Egipto cubierto de langostas. La siguiente plaga es la plaga de la oscuridad y la encontramos en Éxodo 10 del 21 al 29. Entonces, en esta plaga, toda la oscuridad llenó Egipto. Todo era oscuridad, no había sol, no había luz, no había nada que pudiéramos ver, solamente la oscuridad.
La siguiente plaga se conoce como la muerte de los primogénitos. Y lo encontramos en Éxodo 11:1 al 12:36. Podemos ver cómo lo único que los libraba a ellos de la muerte de sus primogénitos era la sangre del cordero. Y es curioso, porque a cada uno de nosotros la sangre del cordero por excelencia, que es Jesús, que dejó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros y de nuestros pecados, es lo que nos libra del mismo pecado y de la condenación. Por eso, el versículo a memorizar de la clase de hoy lo encontramos en Efesios 2:13 y dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, niños, espero que se puedan memorizar este versículo, que puedan aprenderse cada una de las plagas. Niños, recuerdan que en la clase de hoy les comenté que cuando Dios nos quiere usar, Él comienza usando las cosas que nosotros tenemos en nuestra mano, que pueden ser esas habilidades o talentos que ya Dios nos ha dado. En el caso de Moisés fue una simple vara, una vara que él convirtió en culebra para mostrarle el poder de Dios a Faraón y para desarrollar cada una de las plagas que fueron llegando a Egipto. Bueno, por eso en la manualidad de hoy desarrollaremos una hermosa culebra y la estaremos haciendo con la cubeta de los huevos. Entonces necesitamos cubeta de los huevos, tijera, témperas, vinilos, acuarelas, lo que tengan, y pinceles de su preferencia. Entonces, el primer paso, que yo ya lo hice anteriormente, es de toda la cubeta de huevo coger una hilera y recortar la forma y recortar una hilera para que quede una culebrita. Aquí lo que estoy haciendo es terminando de recortar los pedacitos que me quedaron mal cortados. Este paso es ideal que ustedes lo puedan hacer con ayuda de sus papás, si de pronto están muy chiquiticos, para que no se vayan a maltratar ni nada. Bueno, una vez hemos recortado una hilera de la cubeta, nos queda algo más o menos así. Y con los vinilos y témperas que tenemos empezamos a colorearla de nuestra preferencia, como nosotros queramos. En este caso, yo voy a estar utilizando el amarillo y el azul. Ustedes la pueden colorear como ustedes prefieran, según sea su preferencia. Entonces, cogemos el pincel y empezamos a pintar como nosotros queramos. Vamos dejando secar de ese lado. ¿Listo? Va quedando algo así. Algo así. Así más o menos. Bueno, entonces vamos dejando secar un poquito. Bueno, chicos, mientras esperamos que se vaya secando la serpiente, entonces en una hojita con marcador rojo y negro le vamos a hacer
la lengua a la serpiente y los ojitos. Los recortamos y se los pegamos con colbón a la serpiente para que se vea mucho más bonita la serpiente. Entonces, cortamos. Listo. Le echamos colbón y así la pegamos. Hacemos presión un momentico y más o menos así quedaría la carita de la serpiente. Espero que puedan hacer esta manualidad en casa, que la compartan y que jueguen y disfruten hacerla.